Y ya creo que está ya. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí resolviendo en la ayudantía ejercicios en este caso vamos a ver un poco de lo que es el método de nodos y también creo, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer un par de ejercicios de mallas. Y bueno, vamos a comenzar con el ejercicio de nodos que tengo planteado, que lo he revisado para esta clase. 9% de qué. Bueno, tenemos este circuito, voy a graficarlo. Este circuito de aquí. Ya. Eso, pero igual no es mucho la diferencia. Una villa. Sí, sí. Y ahí sí es alto, ¿no? Pero digo, tú que estás allá, sí puedes ver que sea un lugar alto, porque no vamos. Ya, bueno, esta es de 800, es la primera vez que uso esta pizarra, esta nueva pizarra. Es de 800 ohmios, esta de 80, esta de 40. ¿Y qué te digo? Y esta de 50, esta de 50 otra vez. Y esta es de, a ver cuántos, esta es de 0,75. Y además que me estás aportando. Y esta es de Y 200. además, si tú hicieras ahora y aportaras, te lo darían al año, Ya. creo, de estar aportando. Bueno, entonces ya tenemos este circuito de aquí. Es un circuito donde nos piden encontrar la potencia disipada, la potencia absorbida por todo este circuito nos están pidiendo. Entonces, en primer lugar hay que tener en claro lo que nos están pidiendo, que es la potencia. Y para ello, entonces tendríamos que encontrar, sabemos que existen dos maneras. En primer lugar, sabemos que la potencia absorbida es aquella potencia que ejecutan las fuentes, en este caso la de 50 y la de 0,75. Pero existe la otra que es la potencia disipada, que sería la que disipan las resistencias, en este caso en forma de calor. Y vamos a hacerlo por eso, aunque de igual manera, si quisiéramos encontrar la potencia que está siendo absorbida por las fuentes, tendríamos que igual aplicar algún método para encontrarlas. Y en este caso vamos a aplicar el método de nodos y lo podríamos hacer por mallas, pero sería más difícil porque observamos que en el método de nodos tenemos aquí un nodo, aquí otro, pero este nodo, bueno, aquí tenemos otro nodo y tendríamos otro nodo aquí. Tendríamos aquí tres nodos. Tres nodos tenemos aquí entonces. Pero por el método de mallas, si deseásemos hacerlo por el método de mallas, se complicaría más porque tendríamos 1, 2, 3, 4 mallas tendríamos. Y aparte, para el método de mallas se complica un poco cuando tenemos alguna fuente de corriente, debido a que tendríamos que tomarla como que fuese una incógnita y se haría otra ecuación más y tendríamos que buscar otras ecuaciones más y por eso se complicaría aún más. Así se complicaría aún más el ejercicio. Por ende, vamos a utilizar en este caso, para resolver este ejercicio, el método de nodos. Bueno, como les explicaba en la clase pasada, un nodo es cuando es una intersección o unión donde se comparten dos o más elementos eléctricos. En este caso, aquí teníamos tres, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos 2 y 3 con el de aquí. Pero el primer paso para resolver el ejercicio por el método de nodos es siempre ubicar alguna referencia a tierra para que se facilite el procedimiento. En este caso, mi referencia yo la voy a poner aquí. Esta es mi referencia a tierra y aquí el voltaje, todo el voltaje que esté aquí es 0 por la referencia que acabo de poner. Esta es una práctica que se usa también en la vida real y también se la usa también en este caso para la resolución de ejercicios para que se facilite. Bueno, ¿qué más? Ya, después de ubicar la referencia, el siguiente paso, vamos anotando los pasos para que sea más sencillo, para que nos grabemos los pasos. Entonces sería paso 1, estamos viendo resolución de ejercicios por el método de nodos. ¿Cómo escribo aquí?
Bueno, no sé cómo escribir aquí letras. O sea, sí sabes cómo escribir letras, alguien que sepa cómo escribir texto. De los ayudantías que yo he visto que trabajan ahí, siempre escriben nomás con lo que está ahí, o sea, con lo que tú dibujaste. No hay para Ah, ya. escribir. Chus. Bueno, entonces, bueno, no voy a escribir porque, bueno, voy a escribir. A ver, entonces el primer paso sería ubicar la referencia. Sería, pongo ubicar la referencia. Ya, ese sería el primer paso al momento de resolver el método por el método de nodos. Entonces podríamos ponerlo en cualquier lado, pero, o sea, lo podríamos poner en el lugar que más convenga, pero en este caso lo pongo aquí. Ya, el segundo paso sería, bueno, perdón, ese sería el segundo paso. El primer paso de todos sería, este sería el, ya, sería este el segundo paso. El primer paso sería ubicar los nodos. Sería determinar nodos. Hablando del método de nodos, claramente. Ya, entonces ese sería el primer y segundo paso. El siguiente paso, después de hacer eso, ya sería ya ir armando las ecuaciones que rigen cada uno de los nodos que encontramos aquí. Entonces vamos a poner, sería representar, bueno, aplicar la ley de Kirchhoff sería. Aplicar ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, en este caso, que rige el método de nodos, es la ley en que las corrientes que pasan a través de un nodo, en este caso, de estos de aquí, es igual a 0. Entonces esa es la que vamos a usar. Ley de Kirchhoff. Ya, entonces tenemos esos tres primeros pasos para resolver el ejercicio. Ahora, bueno, vamos a quedarnos en el paso 3, después seguimos escribiendo el siguiente paso. ¿Qué creo? Bueno, ya, entonces tenemos que ir armando nuestras ecuaciones. Bueno, entonces aquí ocurre algo interesante en este ejercicio, ya que vamos a tener dos ecuaciones en este ejercicio, ya que este nodo de aquí, el voltaje de este nodo de aquí, como aquí es 50, ¿cierto? Aquí es 0, perdón, está conectado a tierra. Entonces, para que este sea 50, entonces, como está conectado a tierra, este nodo de aquí va a equivaler 50 voltios, o sea, la misma cantidad que la fuente que tenemos en esta ocasión, debido a la referencia que nosotros hicimos. Entonces, como hice esta referencia, estamos ahorrándonos un nodo, porque si no hubiera hecho esta referencia, aquí tendría que aplicar ley de Kirchhoff y hacer otra vez, tendría que hacer otra ecuación más y quedarían 3 ecuaciones. Pero entonces este nodo ya no va a tener, este nodo aquí, B, vamos a ponerle B sub 0, va a ser igual a 50 voltios. Entonces tendríamos la incógnita aquí, que sería el nodo de aquí, el voltaje de este nodo y el voltaje de este nodo de acá, B sub 2. Aquí, como sabemos, como no hay ningún elemento, aquí no hay ningún elemento, entonces el voltaje de aquí es el mismo voltaje que está acá. Sí se está viendo mi cursor, ¿cierto? El ratón del mouse. Sí. Ya. Bueno, entonces continuamos. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff. En este caso sabemos, bueno, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff para este nodo de aquí. Entonces ponemos 1. Esto estamos haciendo, como lo decía, para encontrar el potencial, para poder encontrar el potencial, la potencia absorbida en el circuito. Entonces ponemos el 1 encerrado, que va a ser nuestra primera ecuación. Ahora, entonces tomamos B sub 1. Sí. Espérame un segundo. Ya. Entonces, como decía, vamos a poner la primera ecuación. Entonces nosotros vamos a tomar como que todas las corrientes del nodo
sean unas corrientes, sean corrientes que están salientes. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a tomar las corrientes como si estuvieran saliendo del nodo. Para que esto lo hago simplemente para que se haga más sencillo la resolución del ejercicio y no nos confundamos a veces con los signos y todo eso, sino solo para tener una estandarización y hacerlo todo así mecánicamente, sin tener que ir analizando signo por signo de cada uno de estos de aquí. Aparte, cierto, me había olvidado algo importante. Antes de aplicar nodos hay que tener en cuenta la polarización de la resistencia. En este caso voy a ponerle que esta sea más, menos, aquí sería más, menos, sería más, menos, y bueno, aquí más, menos, más, menos. Es importante poner la polarización más en el método de mallas. Ya vamos a ver por qué. Pero en el método de nodos, como estoy tomando que es corriente saliente para todos, da igual la polarización de las resistencias. Por ende, no va a ser tan importante. Pero la pongo para que no se olviden de ponerla cuando resuelvan algún otro tipo de ejercicios. Porque es como la referencia, poner referencia más o menos, que es importante siempre. Ya, entonces, ahora que tenemos puesto ya tomé mi convención, en este caso hago que todas las corrientes del nodo sean como que si están saliendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bueno, entonces no, ya. Entonces, bueno, tomo como referencia como que las corrientes estén saliendo. Entonces, sabemos que la ley de Kirchhoff nos decía que la corriente I1 más I2 más I3 es igual a 0. Entonces vamos a poner que esta es la corriente I1, I2, I3. Ya, y esto va a ser igual a 0, según la ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya, entonces, ahora, ¿cuánto equivale I1? Teniendo en cuenta ahora la ley de Ohm. ¿Cuánto equivaldría? Si puedes ayudarme con la expresión. A voltaje sobre resistencia. Correcto, sí, voltaje sobre resistencia. Correcto, exactamente. Voltaje sobre resistencia. Pero aquí, teniendo en cuenta el ejercicio de aquí, ¿cuánto equivaldría I1? 8/5 sería. 8/5. I1, no, todavía no tenemos I1. Valdría, está por ahí, pero no está bien, porque falta la incógnita, que en este caso es B1. Entonces sería B1 menos 50 dividido para la resistencia, que en este caso es 80. Ya, hasta ahí estaríamos bien. Lo que faltó fue, ¿me dijiste 5 octavos? 8/5 creo que me dijiste. Bueno, no importa. Bueno, está bien. Entonces sería B1 menos 50 sobre 80, aplicando ley de Kirchhoff. Digo, ley de Ohm. Ahora la I2, ya teniendo en cuenta esto, ¿cuánto sería? Teniendo en cuenta lo anterior. A ver, ahí en cambio sería entre B1 y tierra, pero tierra vale 0. Ya. Sería Así. Y sobre 50, ¿cierto? sí. Correcto. Bueno, está bien. Muy bien. Sí, está bien. Entonces, esto es prácticamente lo que se aplica en todos los ejercicios que se resuelvan por nodos. Es tomar la corriente de aquí, del nodo de aquí, restarla con la del otro nodo, que en este caso es 50 o 0 o B2, y dividirlo para la resistencia. Y ya está, de ahí el resto es mecánico, resolver sistemas de ecuaciones, que eso ya no es parte de este tema. Y bueno, y eso es lo que hago para que se estandarice un poco la resolución del ejercicio y no se complique mucho ir analizando, porque a veces cuando nosotros estamos analizando los signos y todo eso, como que se complica un poco el ejercicio y puede ser que nos equivoquemos. Pero si lo hacemos ya teniendo algo estándar, algo que ya está hecho, ya se hace más sencillo resolverlo. Igual es importante tener en cuenta los signos, pero al momento de hacer las cosas rápidas,
porque nosotros siempre queremos hacer algo rápido para una elección o algo, teniendo una estandarización del proceso, sería más sencillo realizarlo. Ya, entonces, tenemos esto. Ahora I sub 3, ¿cuánto valdría? B1 menos B2 sobre 40. Correcto. Ya, y esto sería igual a 0. Ya, entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Y ahora, ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a dejarla expresada ya agrupando cada una de las incógnitas. Sería aquí, sería B1 multiplicado por 1/80 más un 50 más un 40. Ya. Y ahora sería B sub 2 sería más un 40 y esto sería B sub 2. Y esto sería igual a 0. Ya, entonces ya tenemos esto y ahora no sé cómo bajar. ¿Cómo bajar aquí? No estoy en mi computadora y tuve que usar esta pizarra que no la sé usar normalmente. Bueno, ¿Y qué pasa con el 5 octavos? ¿qué cosa? ¿Y qué pasa con el 5 octavos, digo? El de aquí. Ah, cierto, me olvidé. Me olvidé, cierto. Tenía que poner al otro lado. Esto sería 55 octavos. Ya, muchas gracias. Ya, entonces sería 5 octavos, entonces ya quedaría todo. Quiero bajar. ¿Cómo bajo? De aquí cómo poner texto. Chévere. Y para bajar. Así ya. Entonces ya entendí. Y ahora sí. Chévere, ya. Ahora tenemos esto. Entonces ya tenemos nuestra primera expresión. Ahora vamos a la segunda expresión. La segunda expresión ya tenemos. Tenemos para este nodo de aquí, la expresión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser B, va a ser la corriente que vamos, como les decía, todas las corrientes salientes para que sea el signo positivo en este caso. La convención yo estoy tomando saliente positivo, entrante negativo. Esa es la convención que estoy tomando yo. Hay algunos textos que toman al revés, en cambio, toman saliente negativo, entrante positivo, pero depende del autor. Igual debe salir la misma respuesta, sin importar la convención que tomes. Ya, entonces, la siguiente ecuación sería, ahora, vamos a subir un poco. Y ahora tenemos esto de aquí, ahora ponemos que, bueno, ya no vamos a escribir esto de aquí, sino vamos a simplemente ya tener en cuenta las corrientes, que sería la primera corriente que vamos a anotar, como decía, que era la corriente entrante es negativa, sería menos 0,75. Esta sería la corriente entrante de aquí. Ahora, tomamos la de acá, que sería, aquí sí, aquí, esta de aquí. La corriente que tenemos aquí, que circula a través de aquí, de esta parte de aquí, sería igual a ¿cuánto? En eso sí no sé. Ya, sí. Está bien. Bueno, esa corriente ahí sí siempre hay cierta confusión, porque como está saliendo y tú también tomas saliendo, como que se dificulta ver el signo. Pero lo que yo siempre solía hacer es tomar lo mismo, la misma expresión, pero con el signo cambiado. Igual que la ley de fuerza, que hay acción y reacción, es igual aquí. Siempre tienen la electricidad y la física, siempre hay como relacionarlas de alguna manera. Y así las relaciono yo, las sé relacionar. Teniendo en cuenta eso, entonces como aquí tenemos B sub 1 menos B sub 2 sobre 40, ahora tomamos como el signo cambiado. Sería menos B sub 2. Bueno, no sería así menos. Bueno, sí menos, pero vamos ya a escribirla ya despejado. Sería B sub 2 menos B sub 1 sobre 40. Y así, porque como está aquí entrante la dirección de la corriente, esta corriente aquí es para allá. Ahora nosotros nuestra convención la toma para el otro lado
y hace que cambie el signo. Por eso es que cambia el signo y cambia el orden de los factores de este aquí. Ya, ahora, bueno, la siguiente sí, ya es más sencilla. ¿Cuánto sería este de aquí? El valor de la corriente. Esta que pasa por aquí. ¿Sí dijiste? No te escuché bien. No, estoy pensándolo. Ah, ya, perdón. A ver, la corriente, perdón, el voltaje V2, Ya. sí, solamente sería V2 porque no hay otra. Correcto. Y dividido para 200, ¿cierto? Que es la Sí. resistencia. Correcto, muy bien. Y entonces ahora faltaría el otro, que sería el que tenemos aquí arriba. Este de aquí. Que sería... ¿qué hice? Ya, perdón, aquí. Listo. Ya, sería B2. V2 menos V sub 0 Claro, dividido y B para sub 8. 50. No, Correcto, no, 800. 800, sí. 8. Muy bien. Ya, y esto sería igual a 0. Ahora sí igual a 0. Ya, entonces tenemos dos expresiones. Vamos a acomodarla de igual manera, que esté de esta manera, para ponerla en una calculadora más fácil y ya encontrar las expresiones. Sería 1 sobre 40 b sub 1 más b sub 2 entre paréntesis 1 sobre 40 más 1 sobre 200 más 1 sobre 800. Ya, y esto sería igual a 0. Ya, entonces ya tenemos dos ecuaciones y ya tenemos la forma de resolver, el sistema de ecuaciones que nos va a dar como resultado encontrar nuestras dos incógnitas de voltaje y ya tendríamos con eso todos los valores que necesitamos para hoy. Todos los valores que necesitamos para Acuérdate calcular. del 0.75 que Ah, ya, iría cierto, sí, sería debe acá. ser. Perdón. Ya. Ya, entonces ahí tendríamos esos valores. Y ahora lo que habría que hacer sería poner esto en una calculadora y ya encontrar B1 y B2, que sería lo que faltaría para poder encontrar la potencia. La potencia, que es lo que nos pedía el ejercicio, que es la potencia absorbida. Ya, ahora vamos a encontrar, dame un momento para poner esto en una calculadora y ya están los valores. Son 40, 80. Ya. Y esto es igual a... Y ahora sí. Bueno, B sub 1 me sale que es igual a 34 voltios. Aquí está, este sistema de ecuaciones lo pueden resolver por cualquier método, Gauss o cualquier método que a ustedes se les haga fácil o ponerlo en una calculadora para hacerlo más rápido. Yo lo hago eso por cuestión de tiempo. Entonces tenemos esto igual a 53,2 voltios. Y ahí ya tenemos nuestra ecuación ya resuelta. Nuestro sistema de ecuaciones ya resueltas y ya tenemos nuestras incógnitas encontradas. Que sería B sub 1, sería B sub 1 y B sub 2. Ahora, ¿qué es lo que nos pedían? Era la potencia. Entonces vamos a hacerlo un poquito más para que se vea mejor, para que se alcance a ver todo. Y ahora entonces tendríamos que encontrar la potencia disipada por esta resistencia, la resistencia de aquí, la de aquí, la de aquí y la de aquí. Para ello aplicamos la expresión que corresponde a la potencia, que sería potencia igual a B por I, de donde aplicando ley de Ohm, sabemos que la corriente es voltaje sobre resistencia, quedaría voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Que en este caso, bueno, depende del resistor que nosotros estemos analizando para encontrar la potencia que es disipada por dicho resistor. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
No. Ya. Bueno, entonces tenemos eso. Ahora vamos a calcular la potencia de 80 primero. La potencia del de 80. Entonces necesitamos el voltaje. ¿Y cómo encontramos el voltaje de este resistor? ¿Cuál sería el voltaje? En ese tengo la duda. Cuando se va a poner el voltaje, o sea, igualmente hay que hacer diferencia, digamos, V1 menos V sub 0, o va solamente V sub 0 o V sub 1. No, sería la primera opción, porque estamos nosotros tomando, nuestra referencia es esa, la primera opción sería B sub 1 menos B sub 0. Ya. Sí. Ya, entonces sería, como decías, B sub 1 menos, sería B sub 1 menos B sub 1 menos B sub 0. Espérate, creo que está mal. Sería, a ver, potencia 80, esta potencia aquí, el voltaje sería voltaje 50, no, sería al revés, está bien. Sería 50 menos 34 al cuadrado sobre 80, porque nuestra referencia, si ves que la corriente está yendo de menos a más, cuando la corriente va de menos a más, tomamos como que es negativo. Y cuando va de más a menos, para nuestra referencia, claro, entonces es positivo. Entonces aquí sería, para encontrar el voltaje, vamos a ponerlo por aquí, voltaje de, sería 80, sería B, el voltaje de 1 menos voltaje sub 0. Pero como nosotros estamos, nuestra corriente, la que encontramos nosotros, o sea, la corriente que nosotros tomamos como referencia, va en dirección del menos al más, eso quiere decir que se pone aquí un signo menos. Y por eso es que tenemos aquí 50 menos 34 dividido por 80. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí. Ya. Bueno, entonces ahora vamos teniendo en cuenta vamos a la siguiente. ¿Esto cuánto saldría? Si me puedes ayudar. Ya, déjame ver la calculadora. Ya. ¿16 quintos o 3.2? Como no decías Ya. primero. 3.2. Ya, gracias. Ya, entonces tenemos esos valores de la potencia, la primera, el 80. Ahora vamos a encontrar la potencia del resistor de 50. En este caso, sería normalmente la que ya encontramos. Sería voltaje al cuadrado, sería menos B sub 1. Bueno, sería en este caso más, porque como te decía, como está de más a menos, sería B sub 1 sobre, sobre 50. B sub 1 al cuadrado. Y esto sería igual a, ¿cuánto saldría? 23.12. 23,12 watts. 12 watts. Ya, entonces ahora vamos al de 40. La potencia de 40. La potencia de 40 en cambio sería voltaje 53. Como tomamos nuestra referencia, sería, perdón, 53 no, sería, bueno, sería menos. Sí, eso te iba a decir, ¿no sería 34 menos 53.2? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El de El de... aquí? Sí, pero como está con menos, cambia todo. O Claro. sea, claro, sí. Sería menos, sería 50, sería como tú decías. ¿Qué me dijiste? 34 menos 53,2. Menos 53.2. Ya, y esto sería al cuadrado. Y esto dividido para... esto
Esto dividido para... ¿Cuánto era la resistencia que me olvidé? 40, ¿cierto? 40, listo. ¿Y esto cuánto saldría? $9.22. Ya, 9.22. Ya, ahora vamos a la de 800. 800 creo que era la de arriba. Sí, 800. A ver, 800. Ya, la de 800. ¿Cómo quedaría la de 800? A ver, sería menos, y entre paréntesis, B sub 2 menos B sub 0. B sub 2 menos B sub 0. Sería, ¿cuánto vale B sub 2? 53,2. 2 menos B sub 0. Que Ah, ya vale perdón. 5. 50 cuadrado. Y esto dividido para... ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría aquí? ¿Cuánto saldría aquí? Este lo estoy calculando. Ya. Uy, sale 0.0128. Ya, 0.0128. Pero sería negativo entonces. Ah, no, cierto. ¿Qué sería negativo? Estoy mal, espérate, estoy mal en algo. Aquí no importa el signo, ¿cierto? Porque este signo va a menos, perdón, sería esto aquí al cuadrado. Estaba poniendo mal los signos. Aquí está bien, ahí sería el cuadrado. Uy, aquí al cuadrado. Perdón. Ya ahí sería el cuadrado. De ahí sí estaría bien. Igual no importa el signo porque como está todo al cuadrado, así que da igual si lo tomas, si te equivocas o si se hace mal el análisis, eh, teniendo en cuenta, no sé, teniendo 34 menos 50, da igual porque como está al cuadrado el signo el signo menos se elimina y la resta da lo mismo. Así que ahí sí. Ya sería menos. ¿Cuánto me dijiste que te sale aquí? Hola. Ay, lo desactivé. Ya, este lo estoy calculando porque lo había borrado. 0.0128. Ya sería 12,8 miliwatts. Ya. Ya, entonces tenemos 800 y me falta tengo la 1, 2, 3, 4, me falta la 200. La 200 que en este caso sería, bueno, da igual. Puedes dictarme cuánto te vale la de 200. A ver, no, ven. Claro, Vamos a cambiar déjame ese ver. tabla. El vol. 53.2 al cuadrado y dividido para 200. Da 14.15. Ya, 14,15 watts. Vamos a ver un poquito de esto. Ya, y creo que ya ahí están todos, ¿cierto? Ahí ya estarían todos. Y ahora la Sí. suma me pide la potencia, la potencia absorbida. Vamos a poner la potencia absorbida. Y esto Eso sería son igual la suma de todos, ¿sí? ¿Cuánto saldría ahí? Esto recuerda es miliwatts. $49.70. Ya, 49,70. Ya. Y deja revisar en el libro a ver si está. Esa es la respuesta.
Ya. Sí, sí, es la respuesta. 49,70. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Bueno, cierto. Ya, eso sería todos los pasos. Sería determinar los nodos, buscar la resistencia y aplicar la ley de Kirchhoff. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no No, se entendió bien? Bueno, no, sí, sí lo entiendo. ya, chévere. Ya, entonces vamos al siguiente ejercicio. Como agrego Tómale captura porque no sé manejar bien esto y puede ser que borre todo. Ya, espérame un ratito más. Ya. Ya está. Ya. Creo que es aquí. New... No sé. Aquí es... No. Es... No. Aquí no. Bueno, vamos a hacerlo más abajo mejor. Sí, quería añadir otra página, pero es que el problema es que como que se corta la pizarra. Pero vamos a hacerla por acá mejor. Se corta, pero bueno, ojalá nos alcance el espacio. Ejercicio 2. Vamos a ponerle 1 para que se diferencie. Igual yo esto se lo voy a dar por cuando lo suba lo voy a subir por partes. Por así un PDF con cada página al ejercicio. Entonces este sería el ejercicio 1. Ya este es el ejercicio 1, ahora vamos al ejercicio 2. Ay, me olvidé poner el número. Ya este sería el 2. A ver, ejercicio 2. Ya. A ver, otro ejercicio, el ejercicio 2 nos dan este circuito de aquí. Otra vez por nodos. Voy a graficar el circuito, pero ya este es un circuito un poco más complejo, o sea, más que toda la forma. Pero bueno, voy a graficarlo aquí para que se entienda lo que estoy diciendo. Aquí así. Así. Y aquí así. Me olvidé aquí el resistor. Aquí y un resistor aquí. Y bueno, vamos a poner que estén incluidos. Y aquí así. Ya, entonces. Tenemos. Ya así. 5K, 2K. Ahora pongámosle otro color. 5K. 2K. Aquí es 5K. Y un K. Un K. Esto sería 30K. Ya, entonces tenemos eso. 5K, 2K. Tenemos este de aquí. Y nos piden encontrar la corriente de aquí. Y esta es la corriente. Pongámosle I sub 0. I sub 0. No sé qué es ese color. Ya, I sub 0. Ya, entonces tenemos ese ejercicio. Ahora lo vamos a hacer de igual manera por nodos. Sí, por nodos, porque por mallas 1, 2... No, por nodo, hagámoslo para seguir un poco repasando cómo resolver ejercicios por el método de nodos. Bueno, entonces primer paso, determinar la cantidad de nodos que hay en este ejercicio. En este caso, ¿cuántos nodos hay? ¿Cuántos nodos hay? Hola. 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 Sí. 2. 2 nodos. Sí. O sea, ya tomando en cuenta los que van a estar con la referencia aquí a tierra.
y este que vale el valor de aquí, que es este valor de, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Este valor vale 20 voltios. 20 voltios, ya. Ya, entonces tendríamos, sí, como decía, tenemos este nodo de ahí, los nodos desconocidos que vamos a ponerle B sub 1, y este nodo de acá sería B sub 2. Ya, este es de 20 voltios, esta es la fuente, y este nodo, que fue el nodo que lo tomamos como referencia total, los nodos de incógnita sería B sub 1 y B sub 2. Entonces vamos a aplicar el método de nodos. Para ello, tomamos en cuenta el primer nodo, así que vamos a poner 1 aquí. Vamos a comenzar por el de aquí, que sería el nodo B sub 1. Entonces, tomando en cuenta las corrientes que entran, tendríamos, bueno, las corrientes que en este caso nosotros tomamos como referencia saliente, sería la corriente de aquí, sería la corriente de acá, y la corriente de acá. Tendríamos en total 3 corrientes que tenemos en este nodo. Entonces serían 3 factores para nuestra ecuación. Tendríamos el primer factor sería B sub 1, vamos a empezar por la de acá abajo, sería B sub 1 sobre 30K más el otro factor sería, ¿cuál sería el otro, el de la corriente de aquí? B sub 2 menos B sub 1 sobre 5K. Estamos tomando esta referencia como que está así. Sería B sub 1 Ya. menos B sub 2 sobre 5K. Ahí ya estaría bien. Igual, para que se facilite los cálculos, hagamos como que empezamos de aquí, así que tomamos B sub 1 y restamos para el otro. Lo mismo aquí, B sub 1 menos 0, B sub 1 menos 20 sería en este caso, B sub 1 menos 20 sobre 2K. Y así como que se facilita un poco el cálculo, ya que estamos, o sea, para hacerlo un poco más vistoso, no tener que pensar mucho, sino solo escribir. Sería el nodo inicial, que sería este B sub 1, menos B sub 2, nodo final, sobre 2K, teniendo en cuenta que saliente es positivo y entrante es negativo, porque si no, ahí hubiera alguna complicación, si lo tomáramos como estamos. Pero, bueno, eso nos complicaríamos un poco más, pero teniendo en cuenta esta forma de ver el ejercicio sería de esta manera. Nodo inicial menos el nodo final dividido para la resistencia, que en este caso sería la resistencia IOK, y eso equivaldría a la I sub 0, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando en este ejercicio. I sub 0. I sub 0. Eso es lo que estamos buscando en este ejercicio. Ahora, vamos a tomar como que la corriente va de este sentido, más, menos, como que esta sería la polarización de nuestro resistor, para que se tome, como estamos nosotros tomando en cuenta, para que todo tenga concordancia con la referencia que nosotros estamos tomando. Ahora, esto sería igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. Ya. Ahora ya tenemos nuestra primera ecuación, vamos a armarla de tal manera que sea más fácil de ver. Podemos multiplicar todo por 30, todo por 30, sí, todo por un valor que sería, vamos a ponerla 1 sobre 30K, más 1 sobre 2K, más 1 sobre 5K, esto multiplicado por B1, y más sería, vamos a ponerlo así, así y así, y ahora vamos a poner menos, sería menos. En el último término, ¿no era B1 menos 20? Sí, perdón, me comí el 2, el 0, perdón. Ya, gracias.
A ver, estoy comiéndome muchos valores. A ver, entonces sería B2 sobre 5. Estoy tratando de hacer rápido. A ver, sería igual a 0. Sí, no me estoy equivocando aquí, creo que no. Ya, no, sí me estoy equivocando. Faltaría el de K. Sería 20 sobre 2K. 20 sobre 2K. Que sería 10. No, 20 sobre 2K sería 2000. Sería 2 sobre 200. 1 sobre 100. Está bien, yo también le puse el piso. 1 sobre 100. Ya, entonces tendríamos este valor. Ahora la siguiente ecuación. Ahora vamos a analizar el nodo 2, que en este caso, otra vez, como decía, la corriente de acá ahora va a venir con signo cambiado, debido a que ahora como está entrando este nodo, como esta la tomamos como entrante, ahora va con signo negativo, ¿cierto? Porque como nosotros tuvimos la convección de que entrante es negativo y saliente positivo, como ahora está entrando, tomamos como al revés, como te decía, sería B sub 2 menos B sub 1 Y se acabó también la del hotel, se acabó la de Hard Rock. Y es que las mejores se van a dar. Las mejores clases se lo queda para el próximo mes. O sea, por el 2 semanas van a hacer entrevistas, pero después del trabajo que acaban de ir. Ya. B sub 2 menos B sub 1 sobre 5K. Ya ahora entonces sería, ahora la de aquí, sería más B sub 2 sobre 5K. Y ahora más sería, en total sería el de acá, sería B sub 2. Sería B sub... Hay de un nodo, ¿no sería B sub 2 menos 20? Sí, menos 20, sí, me comí el 20 ahora. Menos 20 sobre 5K. Ya ahora sería B sub 2 sobre 1K. Y esto sería igual a 0. Y esto sería igual a 0. Ya, 1 sobre 1000, perdón. Bueno, 1K, pongámoslo, porque estabas poniendo todo 1K. Ya esto quedó 2. Y ahora ponemos B sub 1, que equivale, sería menos 1 sobre 5K. Ya sería, esto sería B sub 1 más B sub 2 sobre 5K más 1 sobre 5K más 1 sobre 1K ya más 1 sobre 1K B sub 2 B sub 2 y esto es igual a 20. Sería 20 sobre 5. Sobre 5. Ya, entonces sería esto igual a la ecuación 2. Ya, entonces ya tenemos otra vez la ecuación 1 y la ecuación 2 de este ejercicio. Ahora, entonces, lo que se ve es resolver las incógnitas que tenemos. Entonces, nos faltaría B sub 1, B sub 2. Voy a escribir la calculadora para calcularla más rápido. Ya, B sub 1 menos 1 sería un 30 más 1 sobre 2K, 1 sobre 5000, igual a 1 sobre 100. Y sería menos 1 sobre 5K. Esto sería total, sería 2K más 1 sobre 2K. Igual a... Ya, B sub 1 salió igual a 15 voltios. Y B sub 2 es igual a 5 voltios. Ya. Entonces ya tenemos los valores. Ahora, como les decían, lo que nos pedían era
lo que nos pedían, era encontrar el valor de I sub 0. Entonces, como te decía, como les decía, el valor de I sub 0 es B sub 1 menos B sub 0 sobre 5K, que sería I sub 0, vamos a poner esto es igual a B sub 1, que ya lo encontramos, que sería 15, creo, 15 menos 5, y todo esto dividido para 5K, que sería 5000. Y nos sale 2 miliamperes, sale. 2 miliamperes. ¿Me confirman ese valor? Ay. Bueno, solo 2 miliamperes, sí. Ya, eso sería todo por el Sí, ejercicio sale. número 2. Ya, gracias. Ya, eso sería todo por el ejercicio 2. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bueno. No. Bueno, entonces si no hay preguntas, continuamos al siguiente ejercicio. Bueno, entonces como vimos, prácticamente resolver ejercicios por nodos es prácticamente lo mismo. Solo van a haber casos en los que cambien y existan fuentes que son dependientes, que son las que tienen el simbolito así. Esas que son así son fuentes dependientes. Eso ya vamos a ver más adelante. Y esas fuentes lo que hace es que como que dependen de una variable y se armaría como otra ecuación más. Ya vamos a ver eso en el futuro. Pero prácticamente los ejercicios de nodos son exactamente lo mismo. Es bastante mecánico. Solo tienes que tener en cuenta bien las convecciones, como les decía. B sub 1 menos B sub 2 sobre la resistencia. Y ahí ya tengo la corriente saliente, que es lo que nosotros tomamos como referencia. Y así se facilitan los cálculos y se hace más sencillo de realizar. Ahora vamos al ejercicio número 3, que es este de aquí. Vamos ya a ver el método de mallas. A ver, el método de mallas es más sencillo que el de voltaje, porque el de voltaje como que... Perdón, el de voltaje de Kirchhoff es más sencillo que el de corrientes, que es el que hemos visto hasta ahora, o método de nodos, como se conoce. Ya que ahora ya no van a salir así como esto, que salen decimales. Ya, pues salen decimales. Ahora solo van a salir numeritos, ya vamos a ver cómo se hace. Entonces nos piden en este ejercicio, voy a graficar el circuito. El primer ejercicio es un poco sencillo, así que lo voy a poner sencillo. Sería este de aquí. Más menos. Con Acechi, que él dice 3 de junio, porque él me dice que él ha hablado con unas 2 personas y le han dicho que se están atrasando, pero dice, de todas maneras por salir de dudas. Sería este de aquí, sería... A ver, sería el de aquí. A ver qué le dicen. Quiero hacer este primero. Ya. 40 sería aquí. Hay un cronograma que ellos pusieron que el día 3 se vacunan los que se vacunaron hasta el 13 de mayo, y de ahí el 5, que es el viernes y sábado, se van a vacunar, en cambio los rezagados. Entonces él dice que no entiendo, ahora están diciendo que han cambiado a 28 días. De todas maneras, dice para asegurarnos, porque yo ya no sé ni qué pensar. Entonces, ya este es B1. Mejor que vaya a Roma y se asegure de que... O sea, que es así eso en la feria del balón, porque tú empezando le digan que sí. Esto vale 1. 1. Ya, ok. Esto vale 40. Este de aquí vale 3. Este de aquí vale 1. Está 4. Y este es I sub 1, que es igual a 5 amperes. Ya, entonces tenemos esos valores. Ahora sí, vamos a aplicar, como les decía, cuando tenemos fuentes de corriente, de voltaje, es más sencillo usar el método de... Cuando tenemos así mallas o tenemos alguna fuente de voltaje, es más sencillo usar el método de mallas que el método de nodos. O creo que lo dije al revés. Cuando tenemos una
fuente de corriente, ya cuando tenemos una fuente de corriente, el método de nodos es más difícil que el método de mallas. ¿Por qué? Porque nosotros al aplicar, como nos dimos cuenta en los anteriores ejercicios, tomamos como que fuese, en este caso, estamos aplicando nodos, tomamos el valor de la fuente de voltaje como una incógnita, que sería en este caso, bueno, no sería incógnita porque ya tenemos el valor, sería 20 voltios. Lo tomamos. Pero si estuviéramos aplicando el método de mallas, se complicaría un poco la resolución del ejercicio si es que tuviésemos una fuente de corriente. Si en vez de esto tuviésemos fuente de corriente, se complicaría un poco el ejercicio usando el método de mallas. Si usamos aquí el método de mallas y esto fuese una fuente de corriente, se complicaría un poco más el ejercicio. Pero bueno, vamos viendo. Entonces, vamos a aplicar método de mallas en este caso, pero vamos a hacerlo de tal manera que se haga más sencilla la resolución del ejercicio. Porque existen dos maneras de resolver este ejercicio. Una manera es aplicando directamente el método de mallas. ¿Cuántas mallas hay aquí? 3. Tres. No, 4. Y la malla general no se tomaría en cuenta también. Entonces, todo No, el contorno del circuito. o sea, depende. Depende si es que quieres complicarte. Porque no, por lo general en la mayoría de ejercicios no se toman en cuenta la malla general. No se toma en cuenta. Ay, Ajá. ya. Entonces tendríamos 4 contando la general, pero como en la mayoría de ejercicios que toman en exámenes, en las lecciones no se toma en cuenta esa malla general, tendríamos 3. Pero, ¿cuál es una característica especial o que hace diferente a la malla, a la tercera malla, esta de aquí? ¿Cuál sería? Recordemos, ¿cierto? Recordemos que las mallas, cuando hablo de mallas, hablo de corriente. Aquí hay una corriente I sub 1, aquí hay una corriente I sub 2, perdón, I sub 0, perdón. Deja ponerle, porque no se entiende bien. Vamos a poner aquí, esta corriente es I sub 0, esta corriente es I sub 2. Y ahora, de la tercera malla, ¿qué es lo que lo caracteriza esta malla de aquí? Lo que hace que ya no sea necesario resolverla. ¿Qué es? Si alguien me podría ayudar. Que no tiene el voltaje fijo. Ya podría ser eso, pero hay una característica que hace que no. O sea, esta es corriente. Creo que te referías a la corriente, ¿cierto? No, o sea, por eso dije que no tiene el voltaje fijo porque la corriente es la que sí tiene fija. La corriente es la que ya está Ya, dada. No hay que calcular. ya es correcto. Entonces ya tenemos la corriente, como decía, ya tenemos la corriente ya en esta malla. Entonces la corriente que correría por esta malla sería I sub 1. I sub 1. Bueno, perdón, sería por el otro lado, sería En I este, sub 1. en este caso, siempre que haya una fuente de corriente en esa malla, siempre es la misma. Es uno, no varía ni nada. Es la fija que te dan. Correcto, correcto, siempre es la misma. Es I sub 1 en este caso, la que nos están dando, porque es la que corre por aquí. Es la que está corriendo por aquí, por esta malla. Pero la corriente de aquí no será igual a I sub 1 porque se van a tener que restar las mallas. Ya voy explicando eso mientras resuelve el ejercicio. Bueno, Ya. entonces, para iniciar, tenemos estas tres mallas. Las corrientes de dos mallas desconocemos por completo. Pero la corriente en la tercera ya el ejercicio nos lo está dando. ¿Alguna otra idea de resolver este ejercicio para que solo queden dos mallas? ¿Alguna otra idea? No. Iba a decir que vi en un ejercicio donde el voltaje, como era el mismo voltaje ya que estaban en paralelo, simplemente se eliminaba esa una malla, pero me di cuenta de que hay dos resistencias, una arriba y otra abajo, en el primer Sí, voltaje, entonces creo que no se puede hacer eso. Creo. sí, no se puede. Sí, no se puede, está bien.
Sí, hay otra forma para simplificar el ejercicio y hacer que solo sean dos mallas, la i sub 0 y la i sub 1, la i sub 0 y i sub 2, y en contener solo dos incógnitas y dos ecuaciones. Lo que podríamos hacer sería aplicar un concepto que se llama transformación de fuentes, que sería cuando tenemos en paralelo una fuente de corriente y un resistor, podríamos transformarla a una fuente de voltaje y una resistencia en serie. ¿Sí han visto ese concepto o no? Creo que sí, pero no lo recuerdo. Sí. Fueron muchos temas. Bueno. Ya está bien. Bueno, entonces aquí lo recordamos. Como les decía, como están en paralelo una fuente de corriente y un resistor, podemos transformar esto de aquí, se transforma esto de aquí, a una fuente de voltaje y la resistencia en paralelo. Es exactamente lo mismo, pero no tenemos el valor, esto sería 4, pero este valor de acá cambiaría, ya que tenemos la fuente de corriente y vamos para encontrar el valor de esta fuente de voltaje nueva, aplicamos la IDO, que sería la corriente, el voltaje es igual a por la corriente, por la resistencia. Entonces la corriente que tenemos aquí es igual a 5 amperios, por la resistencia 4. Y esto sería igual a 20. Y ya tenemos el voltaje de esta nueva fuente. Esa sería otra forma de disminuir, y ya, pues y con eso que ya tenemos nosotros acá, ya se armaría otro nuevo circuito con esto aquí, perdón, se borró todo, ya lo dejo nomás. Ya sería aquí, esto aquí, perdón, esto ya no sería aquí, sería esto aquí. Aquí la nueva, esta sería la nueva, la de 4, esta es la de 1, y bueno, ya sabemos que 1 más 4 es 5, porque como están, perdón, sería, aquí no sería 4, me equivoqué, copié mal el ejercicio, aquí no sería 1, perdón, sería 2, copié mal el ejercicio, esto sería 2, no 1, sería 2, y aquí sería 2, ya, aquí 1, aquí sí es 1, deja revisar si copié bien, 1 y aquí 40. Ya, entonces como sabemos estas, ahora como ya hice el cambio de fuente, ahora como estas van a estar en serie, se hace 4 más 2, se hace 6. Así que vamos allá de una vez ya a ponerle 6, el valor. Total, sería 6. Aquí sería la nueva de 6. Y aquí sería ya nada, solo la fuente, que sería la nueva fuente, que es la que encontramos, que sería 20 voltios. Este de menos 10. Y, no me comí, sería de 3 esto. Ya, entonces ahí tendríamos otra vez el circuito ya más simplificado y para que solo tengamos dos incógnitas, que sería la incógnita i sub 0 y la incógnita i sub 2. Ya, podemos seguir resolviéndolo por este método, pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a resolver por este método. No, bueno, vamos a resolver por el otro método, que es el que hay que hacer menos cálculos, que es, no hay que hacer esto de la ley de Ohm y no hay que regraficar el circuito, sino hay que hacer menos cálculos. Así que vamos a aplicar la primera forma de resolver el ejercicio, que es la que es teniendo en cuenta las dos mallas, las tres mallas, pero teniendo en cuenta ya una corriente que el ejercicio nos dio como corriente conocida. Denme un segundo para ponerlo más grueso esto. Ya, entonces vamos resolviendo. Entonces tenemos dos mallas, ¿cierto? Vamos a poner aquí. Ya vamos a resolverlo por acá mejor. Aquí vamos a resolver el ejercicio. Vamos a poner la flecha. Ya, entonces tenemos la malla 1, la malla 2. Entonces eso quiere decir que vamos a tener dos ecuaciones. Ahora, en el método de nodos, como les decía anteriormente, en el método de nodos no es tan importante poner estos signos, más menos, porque como yo les expliqué un método ya estandarizado, ya un método para ya no tener que pensar mucho la
no tener que ponerle esos signos más menos que muchas veces muchas veces nos hacen confundir a nosotros. Para no poner esos signos, yo les expliqué que tomamos como que están salientes todas las corrientes y hacemos B1 menos B sub 2 sobre la resistencia y eso sería igual a la corriente del nodo, en este caso. Ahora, en el método de mallas, ahora sí es importante poner los símbolos, la polaridad de cada uno de los resistores que componen al circuito. Debido a que si no ponemos la polaridad, va a salir muy diferente el ejercicio. Por ende, siempre es recomendable poner más menos, la polaridad más menos, siguiendo el sentido de la corriente, ubicando más menos, así más menos, más menos, más menos, más menos. Si por el contrario cambiamos el signo a menos, más, cambiamos la polaridad, eso tendría un cambio en el circuito, así que tenga cuidado con eso, siempre pongan de esta forma la polaridad, más menos, más menos, más menos. Lo mismo hacemos acá, más menos, siempre siguiendo el sentido de la corriente, más menos. Ya, entonces ahí tenemos la polaridad de los resistores. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Ahora, ya una vez ya escritas las polaridades de nuestros resistores que componen el circuito, hay que proceder a ya encontrar ya las ecuaciones de las mallas. Que en este caso tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y como les decía que el método de mallas es más sencillo, debido a que ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar ya no fracciones, sino ya vamos a usar simplemente numeritos. Entonces cogemos fuente de corriente, como es la ley de los voltajes. Sabemos que los voltajes que circulan por una malla, según la ley de voltajes de Kirchhoff, van a ser iguales a cero. Esa es la ley de voltaje, que es la que se aplica al momento de nosotros, es el concepto que se está aplicando al momento de nosotros resolver algún sistema eléctrico para encontrar alguna variable en concreto, usando el método de mallas. Esta ley usamos, la ley de voltajes. Ya, entonces, ahora, tomamos voltaje 1. Entonces, como les decía, la convección, siempre hay que tener en claro y tener en cuenta nuestro marco de referencia, que en este caso, cuando la corriente vaya de más a menos, va a ser positivo. Y cuando vaya del terminal negativo al terminal positivo, va a ser menos. Entonces, teniendo en cuenta ahora la primera malla, podemos poner menos por menos 10, que es el primer voltaje, que sería el de acá, más el voltaje que pasa por aquí, el voltaje de la resistencia. Estos voltajes hacen referencia a los voltajes de los elementos que componen la malla. En este caso tenemos 3 resistores y tendríamos una fuente de corriente. Así que me faltaría aquí un voltaje, perdón. Aquí me faltaría otro voltaje. Sería más E4. Y esto sería igual a 0. Ya, entonces tenemos aquí los voltajes correspondientes a cada elemento que componga la malla. Tenemos el primero, que sería menos 10. Ahora el segundo, que sería el de aquí. Y aplicando ley de Ohm, porque para facilidad de los cálculos, nosotros aplicamos ley de Ohm, porque si tuviéramos B sub 2, B sub 3, B sub 4, tendríamos 3 incógnitas y nunca pudiéramos resolver el ejercicio. Así que, para mayor facilidad y para nosotros tener mayor control de las ecuaciones, aplicamos ley de Ohm. Lo mismo que hicimos acá. En el método de nodos, aplicamos ley de Ohm para transformar de corrientes a voltaje y que sea más fácil manejar las incógnitas. Pero ahora, como vamos a usar los voltajes, si no queremos tener tantas incógnitas, también aplicamos ley de Ohm y esta sería la ley de Ohm. Sería 1 por la corriente I sub 0, que ese sería el voltaje B sub 2, que sería el voltaje del elemento acá, más. Ahora aquí pasa algo. Aquí sería 40, que sería la resistencia, pero la corriente que circula por aquí no va a ser I sub 0, sino va a ser I sub 0 menos, porque ahora está pasando desde menos a más el I sub 2, ¿cierto? Está pasando en este sentido de abajo hacia arriba, de menos a más, sería menos I sub 2. Y ahora esto sería menos I sub 2 y ahora sería
vamos a poner mover este aquí, porque está muy pegadito. ¿Cómo lo muevo? Ya ahí se movió. Sí, a ver si se mueve. Ya. A ver, como les decía. Ya, tenemos entonces ya los tres. I sub 2, I sub 0 menos I sub 2, ¿cierto? Que eso sería la corriente que circula por aquí, por la resistencia, y eso es igual al voltaje 3. Ahora, más V sub 4, que ahora sería el de aquí, que el voltaje de aquí, que sería la resistencia por la corriente, I sub 0. Y esto igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Sí. Ya. Bueno, chévere. Ya, entonces tenemos ya nuestra primera ecuación de nuestra primera malla. Vamos a ponerla 1. Pero bueno, vamos a simplificarla primero. Entonces vamos simplificando esta ecuación. Vamos aquí, uniendo, sería 2, 42 I sub 0. Si ven que aquí ahora es más sencillo, es más sencillo la resolución, porque ahora solo son números, no son como en la otra que eran fracciones en el método de nodos. Así que aquí es un poco más sencilla la resolución. Entonces tendríamos I sub 0 y ahora tendríamos I sub 2 que sería menos 40. I sub 2 lo tachamos aquí también y esto es igual a menos 10. Ya tendríamos aquí nuestra primera ecuación. Ahora vamos buscando la segunda ecuación. ¿Alguien que me pueda ayudar con cómo les quedaría la segunda ecuación? De la malla 2. Ya. Quedaría 40, o sea, el mismo valor que estaba ahí, 40 por ¿Ya? I sub 2 menos I sub 0, Correcto. más 2 por I sub 2, Ya. más 4 por I sub 2 menos 5, me parece que es la corriente. Sí, 5. Ajá. Más 3 por I sub 2. Ya. Igual a 0. Ya, correcto. Entonces, ahí tendríamos la segunda ecuación. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es que se invirtieron los signos? Voy a explicarlo un poco. Bueno, aquí lo que el compañero hizo fue que, como la corriente I sub 2 va de menos a más, ¿cierto? Entonces, I sub 0, como I sub 0 menos I sub 2, queda igual, porque como está pasando por aquí I sub 0 y por acá pasa I sub 2 por arriba, quedaría igual. Pero ahora como la corriente pasa de menos a más, entonces la corriente de aquí sería, el voltaje, perdón, está pasando de menos a más, sería negativo. Perdón, acá arriba sería negativo. Acá arriba sería negativo y por eso es que se invirtieron los valores, los valores de corriente, los signos simplemente. Y por eso se puso I sub 2 menos I sub 0. Podrían analizarlo como yo lo analicé o simplemente en la siguiente ecuación cuando tengan otra vez el mismo factor en común, solo inviertan los valores. Al igual que pasó en nodos, que les decía, si es que quieren analizarlo o si es que quieren relacionarlo con algún concepto físico o simplemente cambiarle el signo. Bueno, borramos esto de aquí. Ya. Ya, entonces tendríamos esa ecuación. Vamos a simplificarlo un poco más. Quedaría sería 42 más 4 más 3, me comí el 3, sería 49. Y esto sería por 20. 4 por 5, 20. Ya, ahí tendríamos nuestros valores.
nuestras dos ecuaciones. Esta sería nuestra segunda ecuación. Ya, entonces chévere, ya tenemos dos ecuaciones. Ahora, como ya tenemos dos ecuaciones, ya lo único que habría que hacer es encontrar y sub 0 e y sub 2. Este ejercicio, como les decía al inicio, lo resolvimos por mallas, porque como se hace más sencillo, porque solo tenemos dos mallas, y en cambio aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. 4 nodos tendríamos que resolver en este ejercicio, y sería un poco más complejo, por eso lo resolvimos por mallas, para que se facilite la resolución. Bueno, y bueno, como les decía, cuando tengamos una fuente de corriente, en este caso está fácil porque no hay ninguna resistencia aquí. Si hubiese alguna resistencia aquí, ya tocaría ya resolverla. Podríamos resolverla por mallas, pero tendríamos que tomar la fuente de corriente como una incógnita, o sea, como una constante. Bueno, no constante, sería como una variable. Porque, bueno, eso ya lo voy a explicar en ejercicios futuros que hayan esa forma de resolución. Y se complicaría un poco más el ejercicio. Pero en este caso, como solo tenemos simplemente nada, no tenemos resistencias acá, se facilita un poco más el ejercicio aplicando el método de mallas. Pero si tuviésemos la resistencia, sería un poco más sencillo tratar de simplificar esto por algún método y resolverla por nodos. O también podrían resolverlo por mallas, si quieren. Y creo que sería un poco más sencillo también resolverlo por mallas. Pero bueno, ¿cuánto saldría I sub 0? ¿Cuánto salió I sub 0? Estoy calculando. Ya, me ayudas con ese valor. Espera, me sale, creo que hice mal, me sale 0.44, pero creo que no es. 40, ¿Cuánto salió? 0.446. En I sub 2. 0.446. En I sub 2. No. I sub 2. Déjame hacerlo yo para comprobar también. A ver, sería 2, 0. Me queda I sub 2, me queda 220 dividido por 29. Me queda 0.96.
0.96. Sí, Ah, ya. sí. Me quedo 0.4 por eso. Bueno, 0.96. Y sub 0 me quedó, sería, queda 0.68. Ya, 0.68. Ya, entonces ya tendríamos los dos valores de corriente. Ya, entonces tendríamos los dos valores de corriente y lo que nos pedía el ejercicio, ¿cierto? No se los había dicho. Lo que nos pide el ejercicio es el voltaje aquí. El voltaje que circula por la corriente, por la resistencia de 40. Ya, pues entonces, ¿cuánto equivale ese voltaje? Sería voltaje por R3. Bueno, R40 sería. R40 sería igual a 40 por la corriente está circulando, en este caso nos salió que es una corriente que circula como salió signo positivo, eso quiere decir que circula de esa manera. Entonces corriente I sub 2 sería 0.96, perdón, 0.68 menos 0. En este caso sería 0.96. Esto igual a 40 por 0.68 menos 0.96. Me salió menos 11.2. Y bueno, entonces ahí encontraríamos ya el resultado de la corriente del voltaje que el ejercicio nos estaba pidiendo en este caso. ¿Alguna pregunta? Yo mismo fui el que respondió no soy la universidad aquí, dije que respondió lo de la segunda ecuación, ya. Pero yo dije I sub 2 menos I sub 0, pero no me di cuenta, yo realmente iba a decir I sub 0 menos I sub 2, por cómo ¿Ya? entraba la corriente de menos a más y cómo entraba la otra de más a menos. O sea, para mí el I sub 2 era el negativo, ¿En dónde? ¿En dónde? en el primer Aquí. término de la segunda ecuación. Ah, exacto, exacto. Para mí I sub 2 era el negativo, lo dije por error, ya. Pero tú explicaste por qué era así. ¿Por qué? Ya, sí, sí. I sub 2 menos I sub 0, está bien, es esto, es así. Pero ¿por qué? O sea, si I sub 2 está entrando en el polo negativo del 40, de la resistencia del 40. Ya, y por eso, mira, si es que, bueno, te lo explico un poquito por acá, deja ver. Lo voy a explicar aquí. Ya, entonces, bueno, entonces aquí observamos, ¿cierto? Que está I sub 0 y I sub 2 afectando. Entonces, como I sub 0 pasa, vamos con el primer, el que está multiplicando. Sería I sub 0, positivo, ¿cierto? Ajá. Positivo. I sub 2, como está por el otro polo, sería, perdón, I sub 2 sería negativo. Ahora, como nosotros estamos teniendo en cuenta este elemento y en la corriente en este elemento está circulando de esta manera, por la convención que nosotros estamos poniendo, entonces podríamos el menos 40. Y por eso es que pongo 40 y cambio I sub 2 menos I sub 0. Ah, Ajá. Ya pues, y también pueden hacerlo así, analizándolo paso por paso o también poniendo al revés. Si tienen aquí I sub 0 menos I sub 2, pueden poner I sub 2 menos I sub 0. Eso, bueno, para que se les grabe un poco y no tener que hacer este análisis a cada momento. Aunque después con la práctica ya se hace mecánico esto. Ya, y por eso es que queda I sub 2 menos I sub 0. ¿Sí quedó ya, claro? ya. O sea, igualmente en cualquier malla, ese término o sea, por si tuviera dos mallas así totalmente diferentes, Claro, siempre si va, están compartiendo, si están sí. compartiendo, exacto, si están compartiendo una resistencia, jamás esa resistencia como que se va a eliminar de una ecuación a otra, siempre es con signos diferentes. Claro, siempre va a ser con signos diferentes, correcto, porque si no hubiera algún problema al momento de Claro. resolver la ecuación. Algo que haría cero o algo que haría como término independiente. Ya. Y por eso, bueno, la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? No, eso, gracias. Ya, entonces de ahí tendríamos el resultado del ejercicio.
Y ya, ahora vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio 4, no sé dónde ponerlo. Vamos a poner aquí abajo. Deme un segundo, ya regreso. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, a ver, entonces vamos a escribir el ejercicio número 3. Lo vamos a poner por aquí. A ver, primero deja verificar si la respuesta del ejercicio anterior está bien. Antes de seguir. A ver. Ya. No sale eso. Espérate, creo que la copié mal acá en la calculadora, espérate. Sería 40 y 0, 40 y 1. Pero yo verifiqué y sí salen los valores. Sí, Sí sale salía eso. 20. Adiós. No me sale eso. Espérate, 42 y sub 0, a ver si algo está mal. Sería 42 y sub 0 menos 40 y sub 2 menos 10. Ya. Y ahora sería menos 40 y sub 0 más 49 y sub 2 más 40 igual a 20, 20, 20, 4 por 5, 20. Menos, paso al otro lado con positivo. Sería i sub 2. I sub 2 menos i sub 5. Más, pasa con más. I sub 2 menos i sub 5. A ver, déjame ver. Estoy viendo el ejercicio 2.4. Ah, no, perdón, esa no. No, sí está bien la respuesta. Estaba bien otro ejercicio. Que es parecido. Ahí ya. A ver, bueno, entonces vamos a ver otro ejercicio. Déjame ver si encuentro otro. Bueno, vamos a hacer uno de 3 mallas. Uno de 3 mallas para seguir practicando un poco más este método de mallas, que es, y al igual que nodos, es bastante, es mecánico. Sería Otra pregunta con ejercicio. respecto a lo que pregunté aquí cuando enseñaste los de nodos. A En ver, dime. algunos casos, sí, siempre pasa eso, que el profesor decía que para usar nodos tenías que poner un cable a tierra, Sí, una eso referencia a siempre tierra. pasa. Eh, Sí, aquí. siempre, entonces, Se lo ¿y ahí hace dónde la puse? para. Aquí la puse, aquí está. Ah, ¿Pero Sí, para es qué se lo parte de hace? los ¿No, pasos. no puedo usar nodos sin esa referencia o qué? Ah, no te entendí. No, que si ¿Qué? no puedo usar nodos sin esa referencia. Sí lo puedo usar, pero se dificultaría más. Porque mira, si no pusiera esta referencia, habría más nodos. O Más sea, nodos siempre uso existirían. una referencia donde a mí me convenga, pero esa Claro, referencia no donde tiene te que convenga. estar en el circuito, yo la pongo. Claro, tú la pones, pero igual siempre se la pone esa referencia, porque para evitar cortocircuitos y eso, siempre hasta en la vida real se lo pone, para Mm, evitar que falle el sistema eléctrico. Sí, siempre se la suele poner, y en mallas no una se usa eso. referencia. No, en Mayas no se la usa. En Mayas es diferente, sí. En Mayas ya no, Ay, porque no serviría de nada. Si la pongo, no sirve de nada. Podría, en la vida real se la pone, pero normalmente no. O sea, no la pongo en el ejercicio porque no serviría de nada.
Ya, gracias. Ya, bueno, entonces ahora vamos al ejercicio 3, un ejercicio que nos piden encontrar la corriente. Ahí, ¿qué hice? No, sería el ejercicio 4, ya estamos. Este es el último ejercicio, creo que vamos a alcanzar a hacer. Hasta ahora sí se ha entendido bien el método de nodos y mallas. Sí, sí. O sea, bueno, yo no voy a preguntarle lo de nuevo porque yo no estuve aquí. Yo recién vine cuando enseñaste Ah, Maya. Sí, entendí ah, ya. bastante más. Más claro, ahí está bien. Quiero borrar esto para escribir mejor porque está horrible. A ver. Se me mueve esto. Sería. ¿Cómo lo hago más grande? Bueno, no se hace grande, vamos a hacerlo ahí pequeñito. Ya. Entonces vamos al ejercicio número 4. Voy a graficar el circuito, que sería este de aquí. Uno de 3 mallas, ¿cierto? De 3 mallas, hagamos el de aquí. Este de aquí, para practicar un poco más mallas. Y a la otra clase ver mejor Thevenin y esas cosas. ¿Hasta qué han llegado esta semana ustedes? Ya vimos Teven y Norton. Ah, ya. Eso fue lo último. Teven y Norton y superposición. Ah, ya, bueno. Entonces eso voy a explicar la otra semana mejor. Igual, la mayoría de los temas se parecen. En especial nodos y mallas y Thevenin creo que se aplican los conceptos de... Se aplican los mismos conceptos de nodos y mallas para encontrar los voltajes y también ley de Ohm y todo eso. Ya, entonces tenemos aquí el 320 voltios. Aquí tenemos 10. Aquí tenemos 80. Aquí tenemos 4. Aquí 60. Aquí 5. Aquí, perdón. 3, 5. Aquí, no, cierto, aquí no hay resistencia. No sé por qué lo puse. Es una línea. Y aquí sería... ¿Cuánto sería aquí? No nota. Sería, ¿cuánto valdría aquí? Sería menos 128. 128. Aquí sería la corriente y vamos a ponerle como un nombre de IA. Esta sería IA. Bueno, pongamos I1. Esta sería I2. I2. Esta sería I3. Ya, y nos están pidiendo en este ejercicio encontrar la corriente aquí. Esta de aquí. Esta. IB. Que vamos a llamar IB. Ya, entonces, ahora lo que... IB y esta también nos están pidiendo. ID también. IB, ID. Ya, entonces, de igual manera que el ejercicio anterior, comenzamos con el análisis de cada una de las mallas, armando armando las ecuaciones con la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, comenzamos. La primera malla, ¿cómo quedaría la ecuación? Si me pueden ayudar. Quedaría 128 ¿Positivo o negativo, negativo? menos 128 Ya, sí, ya, negativo. correcto. 128 multiplicado por 5 por I sub 1. Perdón, Multiplicado. I sub A, bien. A ver, ¿puedes repetir otra vez? 5 por I sub 1. O I sub A, parece que dijo I sub A. Ya, I sub 1, 5 por I sub 1. Ah, sí, 5 por I sub 1. Ya,
más 60 por I sub 1 menos I sub 2 o I sub... Ya. no, me perdí. ¿Por qué puso el I sub B? ¿En cuál? Esa, Aquí. la flecha verde. Ajá, los I Eso sub B y I sub D. es lo que nos piden, lo que nos pide el ejercicio. Encontrar I sub B y I sub Ah, D. ya. Sí, O sea, prácticamente la diferencia entre I sub 1 y I sub 2, ¿o no? exacto. Sí, exacto. Sí, eso es lo que nos está pidiendo. I sub 1 menos I sub 2. Ajá. I sub 2 menos I sub Ya. 3. Ya, eso sería Ya. igual a 0. Ya, ya estaría bien ahí. Ahora vamos a hacer ya, anotarla más sencillamente. Ya sería 65 y sub 1 menos 60 y sub 2 está igual a 128. Ya, ahora esta sería la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 2 sería menos 60 y sub k y sub, perdón, y sub k y sub 2 y sub, a ver cómo sería aquí, a ver, sería menos 60. A ver, ¿cómo sería el de aquí? Eh, ¿Cómo sería? Perdón, sería más. Ah, cierto, me olvidé de algo importante, poner las referencias, que sería más menos, más sí. menos, más menos, más menos y más menos. Ya, ahora sí, ¿cómo sería aquí? 60 por... A ver, sería, claro, 60 por el I sub 2 menos I sub 1. O menos Correcto, 60 dice por I sub 1 menos I sub 2. Ajá. correcto. Ya, entonces tenemos 60 y sub 2 menos y sub 1 más, ¿cuánto sería? No alcanzo a ver, déjame ver. Sería más 4 Ajá, más 4 por I sub 2. y sub 2. Y ahora aquí sería más 80 y sub 2 menos y sub 3. Ajá. Ya, listo. Ya, entonces ya es igual a 0. Vamos a ver un poquito más por acá. Ya, eso sería igual a 0. Ya, ahora vamos a ubicarla de mejor manera. Sería, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Esto también menos I sub 0, menos 60 y sub 1. Más 80, 64, 144 144. I sub 2 144 y sub 2. menos Y 80 I sub. menos 80 y sub 3. Correcto, muy bien. Ya, entonces ya tenemos ahora nuestra segunda ecuación. Y ahora, como tenemos tres mallas, nos faltaría una ecuación más que correspondería a la tercera malla, que sería 80. Ay, sería 80 y sub 3 menos y sub 2. 3 menos i sub 2. Ujú. No veo. Sería 80, sería... No veo tampoco. Sería más 10 i sub 3. Y esto más o menos aquí. Sería más. Correcto, Eh, más 320. Más 32, iba a decir, Y más esto igual. 300. Ya, eso sería igual a 0. Ya, entonces ahí tendríamos, ahora vamos a simplificarla para poner el numerito 3. Sería i sub, se va este de aquí, quedaría menos 80 i sub 2 más 90 i sub 3. Esto igual a menos 320. Ya, y ahora hay que calcular esto y ya tendríamos los valores. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no, ahí ya se entiende, ahí es un sistema de ecuación. Claro, a ver, sería, deja ver si lo escribo acá.
Ya, salió I sub 1 igual a menos 6,8 amperios. 8 amperios y sub 2 es igual a menos 9,5 amperios y sub 3 es igual a 12 amperios negativo. Y creo que ahí estaría. Ya estaríamos, ya ahí tendríamos todos los resultados. Y como me comentabas anteriormente, para encontrar lo que nos piden I sub B e I sub D, simplemente hay que restar. I sub B sería igual a I sub A, I sub 1 menos I sub 2 Ajá. menos I sub 2. ¿Y por qué no por qué no al revés? ¿Por qué no I sub 2 menos Porque I sub ya 2? así fue como desarrolló el sistema. Ya utilizando esa Correcto. convención y hay que seguir Sí, usándola sí. hasta el final. Ajá, correcto. Pero hay otra cosa que también, aparte de la convención, porque como estamos viendo, I sub B va de más a menos. Y por eso tampoco se pone el menos. Porque si fuera al revés, si fuera I sub B, estaría de menos a más, ahí se pondría el menos. Y también tiene que ver con lo que dijiste, que es la convención, porque nosotros tomamos la convención más, menos y eso. Está bien la respuesta. Ya, entonces I sub B sería igual a... Ay, no estoy escribiendo. Sería igual a 2,7 amperios y I sub C, I sub D, perdón. Sería igual a... ¿Cuánto sería igual I sub D? I sub D sería igual a I sub 2 menos I sub 3. Correcto, I sub 2 menos I sub 3. Por lo mismo que están en la convención y aparte por la dirección de la corriente, que va siempre de más a menos en el resistor. Si fuera al revés, si fuera de menos a más, ya tendríamos que poner de diferente forma. Ya sería, esto saldría 2,5 amperios. Y ya estaría. Y eso sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, quedan 5 minutos. Vamos a ver si hacemos el ejercicio que me mandaron tu compañera. Me lo mandó por WhatsApp. Sí la conoces, ¿cierto? Me dijo que te agrega a ti. Sí, sí. Sí, yo hice el Ah, ya. trabajo. Ajá. Ah, ya. Ya, entonces vamos a copiarlo. Vamos a dar una introducción ahorita, Tevenin, porque no creo que alcance el tiempo. Solo vamos a dar una introducción. Y vamos a dejarlo planteado el ejercicio. Ya. Ya este era. Ya, entonces. Entonces nos piden encontrar en el circuito de aquí mostrado, encontrar B sub 5, encontrar en el DRALA el equivalente de Norton. ¿Qué es el equivalente de Norton? Bueno, en este caso dice Norton, no dice Thevenin. Eso quiere decir que tenemos una fuente de corriente y una resistencia. Y una resistencia que sería la resistencia de Norton en paralelo. En cambio, si fuera el equivalente de Thevenin, tendríamos, vamos a graficarlo, este es equivalente de Thevenin, de Norton, perdón. Tendríamos esto y una resistencia. Y acá la resistencia de carga, que sería conocida como RL. Y aquí sería RTH. Esta sería la corriente de Norton. Ya. Pero bueno, se lo conoce más como el método de Thevenin-Norton porque tiene cierta relación. La corriente de Norton se la puede transformar a la corriente de Thevenin y por el mismo concepto que expliqué anteriormente, transformación de corriente, ¿cierto? Ya que al tener en paralelo, transformamos esta corriente, este voltaje, esta corriente sí, la transformamos en una fuente de voltaje y nos queda el equivalente de nos queda el equivalente de Thevenin, que sería el voltaje de Thevenin. Y esto sería RL, que es la resistencia de carga.
Ya, entonces, ¿qué nos dice estos conceptos? Nos dice que cualquier circuito en el cual tengamos nosotros una corriente, bueno, tengamos alguna resistencia de carga, puede ser simplificado a bueno, en el caso de Norton, a este circuito, y en el caso de Thevenin, a este circuito. Y ahora, ¿cómo resolver este ejercicio? Bueno, primero nos tenemos, para encontrar el equivalente de Norton, nos estaría faltando RL, ya tenemos. Bueno, no lo tenemos porque no nos da el ejercicio todavía. Pero podemos obviarlo porque vamos a aplicar Norton y eso es que hacemos que se eliminen esta resistencia, se va a eliminar al aplicar Norton. Entonces, ¿qué variables, qué incógnitas tenemos al momento de resolver el ejercicio por el método de Norton o de Thevenin? En primer lugar es la resistencia de Thevenin y la corriente de Norton, que es lo que nuestras incógnitas. ¿Cómo las encontramos? Bueno, el primer paso es, si tenemos fuentes de voltaje, sería cortocircuitarlas. Cuando hablamos de cortocircuitar, es hacerlas como que fueran una linita así. Y si tenemos fuente de corriente, se abren. O sea, queda como circuito, perdón, eso es capacitor. Queda como circuito abierto. Así. Y eso sería el primer paso para resolver los ejercicios por el método de Norton. Entonces vamos a hacer eso aquí en este ejercicio. Entonces vamos ya para encontrar la resistencia de Thevenin. Cortocircuitamos la fuente. Tenemos la resistencia. La otra resistencia. Tenemos la resistencia de aquí. Esto va a ser como circuito abierto, esta de aquí, así que lo obviamos. Y tenemos la de 8. ¿Hasta Pero ahí alguna todas, o pregunta? sea, se eliminan todas a la vez. ¿Qué cosa? O sea, si eliminas todas las fuentes a la vez, no una por una. No, una por una no, todas. Eso hay otro método, que es el método de superposición, que ese Ajá. sí es una por una. Ese es O una sea, por pero ahorita una. está aplicando Norton. Sí, O, Norton. y Norton, en sí, Norton Norton. se eliminan todas a la vez, todos los tipos de fuentes. Todas a la vez, sí, todas a la Ah, vez. ya, está En el bien. O método de sea, simplemente no superposición, se cambian por por cortocircuito y por abierto. por O sea, lo circuito que abierto, sí. ya. Claro, en superposición sí, ahí sí sería uno para cuando uno para las fuentes de voltaje y otro circuito para las fuentes de corriente. Pero como no estamos aplicando superposición y además es más complicado porque tendrías que hacer varios circuitos, bueno, ese método no me gusta porque hay que hacer varias cosas. Así que prefiero si es mallas o nodos o si bien aplico Thevenin cuando sea algo más complicado, ya que también se facilitarían los cálculos de los circuitos, ya que se simplifica en uno solo circuito y sería mucho más sencillo resolverlo. Pero bueno, aplicando lo que Ya. nos dice que sería el equivalente de Norton, estamos encontrando la resistencia de Thevenin aquí. Y ahora, esta Pero resistencia de Thevenin, porque la resistencia que eliminaste no se pone una guía o simplemente se pasa de largo. Porque eliminaste yo lo, la de claro, sí, corriente y también eliminaste la resistencia que estaba ahí. sí, se eliminó. La eliminé porque como, bueno, lo que nos pide Thevenin, lo que nos hace Thevenin es hacer esto. ¿Dónde está? Aquí está. Tendremos este circuito y por eso se llama resistencia de carga, porque es la que va a acompañar a la carga del circuito de Thevenin. A ver, sería así. Tenemos aquí el circuito así. Y lo que nos piden es encontrar el equivalente de Norton. Y para ello lo que hacemos es esto. Tomamos aquí como que aquí hay un voltaje. Vamos a poner el voltaje A. Y eso sería así. Y en cambio la resistencia acá no se elimina, pero como es en paralelo, nosotros sabemos que cuando ponemos algo en paralelo podemos intercambiarlo. Así que lo intercambiamos así nomás. O podríamos ponerlo así tal cual. Para no confundir, vamos a ponerlo tal cual está. Así. Ya, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Al momento de aplicar Thevenin. Ya, pero y En- ese voltaje ya, por ejemplo, ahorita en el que hiciste anteriormente, hay que no la pusiste, o sea, ¿cómo sabes dónde va? ¿O cómo ¿Cuál? lo hay? ¿En dónde? ¿En dónde? O sea, ese ¿El voltaje voltaje A, A? voltaje A Sí, es el que se supone que debería estar ahí, pero que lo claro. borraste. Y esto es igual al voltaje de Thevenin. Ajá, pero y allá arriba, o Ajá. sea, ¿cuál es tu incógnita allá arriba entonces? ¿En dónde? Ahí en el dibujo que hiciste, en ese que En está este. justito arriba no, en el de abajo, el En de abajo. este. En este. Ajá, ¿cuál es la incógnita ahí? No, aquí es lo que decía. Tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin.
Pero, Tenemos que... ¿dónde está ubicada? Por eso. O sea, en ese circuito, ¿dónde está ubicada esa resistencia de Thevenin? Es la resistencia equivalente de todo el circuito, de esto. Pero ya Sí, le saca, todas las fuentes. O sea, ¿ya? solo me tiene que quedar una resistencia. O sea, resolviendo ese de ahí, Sí, solo me tiene que quedar una resistencia sí, total. solo una resistencia, correcto. Una resistencia total y esa es la resistencia equivalente de Thevenin. Ya entendí. Correcto, sí. Aquí lo que podemos aplicar puede ser, no sé, transformación. Por eso también era importante explicar. Aquí podríamos aplicar de estrella a delta, o podríamos tomar estas dos y luego aplicar de estrella a delta y luego hacer que todas estén en serie. Y ya, pero eso no alcanza el tiempo, solo lo voy a explicar. No lo voy a calcular, solo voy a explicar el proceso. Sería, tomamos estas dos como que estuvieran en serie. Así que, Otra pregunta vamos. con respecto a ese. Tú tomaste esas dos, pero también podrías tomar las otras dos de allá también, ¿verdad? No, no podría No. tomarlas porque no Entonces, están en serie. ¿qué se aplica para hacer esa transformación que vas a hacer ahorita? Sí, eso voy a explicar. Ya, primero hago esto de aquí y aquí quedaría estas dos resistencias así y quedarían aquí como que fueran una sola, ¿cierto? Y así quedaría. Ujú. Ya, y ahora lo que puedo hacer es aplicar aquí de estrella a delta. Sí, aprendieron eso, ¿no? Sí, Transformación de... Ya, entonces es estrella. como que tuvieses... Claro, es como que tuviese esto así, 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 y lo transformo en un delta, que sería así. Bueno, algo así, bueno, sí me entiendes. Entonces hago eso. Transformo esto y finalmente al transformar de estrella a delta me quedaría algo así. Quedaría aquí la primera, aquí la segunda y aquí la tercera. Y con eso ya puedo aplicar, bueno, quedaría así. Vamos a graficarlo aquí mismo para que no sea confuso. Así, algo así, así, así. Mejor hagámoslo de otro color para que quede claro. Así, así, así y así. Cierto, pero como están estas compartiendo un mismo, están en serie, en otras palabras. Ya al aplicar eso estrella delta queda uno solo y sumo, como están en serie, las sumo las tres y finalmente ya me quedaría la resistencia de Thevenin. Y ya, Ah, allá sí. calcularía la resistencia de Thevenin. Ya, Y creo que ahí nos vamos a quedar. ¿Qué me explícame ibas a por preguntar? favor eso último de R1 y R2. O sea, por qué Esto, se quedan allá arriba y no quedó en paralelo? a ver, repíteme otra vez. ¿Por qué queda O sea, arriba y no en paralelo? exacto. Ya, ya, eso es porque sí, porque como estamos teniendo aquí R1 y R2 están en serie, eso quiere Ah, decir que también no podemos poner un elemento en paralelo, sino tienen que quedar igual en serie. O sea, no puede estar en paralelo. no puede estar en Por eso lo paralelo con la puse. otra resistencia. Claro, no puede. Eso es imposible. No puede ser que esté en paralelo. Ya está bien. Gracias. Por eso se lo pone ahí. De ahí ya sé que